También vamos a conversarlo con Carlos Castro, decano del Colegio de Economistas, a quien ya tenemos conectados. Gracias por estar el día de hoy, señor Castro. ¿Qué es lo que está pasando con el dólar? ¿No tenemos que alegrarnos? ¿Hay una tendencia? ¿El sol se va a seguir fortaleciendo? Buenos días. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Buenos Días Perú, a tu persona. Y en cuanto al precio del dólar, al tipo de cambio, estamos regresando, sin temor a equivocarme, y también otros economistas, está en su valor real. Es decir, si no se hubiera mantenido esta incertidumbre política que viene ya de buen tiempo, prácticamente en los últimos 6 años, este enfrentamiento permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, realmente el dólar está en su valor, ¿no?, de tipo de cambio real, ¿no? Es decir, nuestro tipo de cambio estaba, digamos, proyectado entre, ¿no?, 3.7.5, máximo 3.8, ¿no? Pero sin embargo, se mantiene esa tendencia a la baja, por cuanto si hacemos algunas precisiones, a comienzo de año, en enero, el BCR, el Banco Central de Reserva, aumentó su tasa de referencia, como lo están haciendo otros bancos centrales. Y eso permitió también aumentar la oferta de dólares en el país, es decir, a través de una serie de instrumentos financieros, vino inversión, como le llaman algunos, capitales golondrinos, ¿no?, de corto plazo, que también en otras circunstancias o en otros escenarios también pueden migrar a otras economías, ¿no? Acuérdate que estamos ya en una economía globalizada. Así es. Y estamos acostumbrados, digamos, a esos movimientos de capitales a nivel internacional. Claro, señor Castro, un poco para que la gente lo vaya entendiendo, ¿no? Cuando hay algo que sobra, se pone barato, ¿no? Y en este momento hay una gran cantidad de dólares circulando. Eso significa que... Exacto. Si me permites terminar... El Banco Central ha actuado, ¿no? Y por el otro lado están entrando dólares, ¿no? O sea, hay gente que está trayendo dólares y los está haciendo circular en nuestra economía. Justo para terminar esa idea. Y el BCR también está haciendo lo suyo. No solamente para el tipo de cambio, sino también para el control de la inflación. Y estamos en el camino correcto en cuanto a la política monetaria. El tema es, el problema macroeconómico y la política monetaria no es el problema del Perú. El tema del país es la estructura económica que tenemos de hace muchos años, que es una economía altamente informal. Y ahí se traduce en el mercado, tanto laboral como en las unidades económicas que están en una situación de informalidad. Ese es el gran drama del país y que tienen diferentes factores, ¿no? Para terminar sobre el tema del tipo de cambio, el tipo de cambio está también sujeto tanto a factores externos y también a factores en cuanto al nivel de certidumbre que tiene un país, ¿no? Esperamos que siga esa tendencia de la baja de incertidumbre y en buena hora que se dé. Esperemos de que haya un clima de consenso, un clima de concordia y de definir una agenda mínima de país para los próximos 4 años por lo menos, en los puntos más importantes que son las reformas urgentes. Y si hablamos en cuanto al bienestar de la población, ver el tema de la educación, salud, ¿no?, saneamiento y lo más importante, proyecciones de mayor crecimiento económico, porque existe una preocupación de que la inversión tanto pública y privada está paralizada, ¿no? Entonces, esa es una señal que tenemos que corregir. ¿Y cómo se corrige? Con señales de confianza. Y ese es el reto que debe asumir el presidente de la República, porque estos cambios, estas reformas y ese clima de confianza lo debe generar empezando por el presidente de nuestro país y acompañado también en una alianza estratégica con el sector privado, porque el sector privado es el que genera riqueza y empleo. Bueno, que así sea, ¿no? Yo sí quisiera regresar, señor Castro, buenos días. Quisiera regresar a lo que usted bien señala sobre las MIPES. La sensación de las MIPES es que el régimen las persigue, la informalidad en el país ha ido en aumento. 3 cosas que este gobierno debe hacer para hacerle frente no solo a la informalidad, sino para seguir generando, finalmente, que cada vez más pequeñas empresas vayan formalizándose. Así es. Para empezar, creo que
cuando hablamos de señales de actuar responsablemente y crear un clima de confianza, es que el tema laboral, por decir como ejemplo, el sueldo mínimo vital, ese tema debe ser discutido en el mejor escenario de consensuar políticas de empleabilidad y los compromisos que tienen que asumir tanto el sector privado, el Estado, ¿no? Es a través del Consejo Nacional de Trabajo. Mientras que no funcione el Consejo Nacional de Trabajo y solamente sirva para la foto, estamos mal como país. En segundo lugar, tenemos una ley del 2003 para las MIPES, que tenía 4 ejes para atacar la informalidad. Uno era facilitar el proceso de formalización y reducir sus costos, el tema de un régimen especial tributario. Tercero, apoyar en el tema de innovación tecnológica y la asociatividad, ¿no? Para hacerlas sostenibles en el tiempo, porque sabemos que las MIPES, así como se pueden crear rápidamente, también desaparecen del mercado, ¿no? Y por una serie de factores. Y en cuarto lugar, el tema del financiamiento. Si no juntamos esos ejes y cómo actuar, tanto lo que le corresponde al Estado y al sector privado, estamos mal. En primer lugar, en cuanto al Estado, a través de la SUNAT no puede ser la responsable de formalización, pero sí puede ayudar bastante. En cuanto a que puede proponer, si es que no se tiene claro un sistema tributario, que lo veamos como beneficio para la formalización, no va a ayudar. Estamos hablando de un proceso de hace 20, 25 años a 30 años, que seguimos en un incremento de la informalidad. Sí. En segundo lugar, a través de los sectores claves, por decir dos de ellos nomás, o tres, el Ministerio de Agricultura, MINCETUR, produce, y a través de los gobiernos regionales y locales, si no se tiene en claro una estrategia de trabajo transversal y en los 3 niveles de gobierno, no vamos a ayudar a formalizar la economía. Ahora, señor Castro... Y por otro lado, para terminar nomás, si es que el sector privado no contribuye, sobre todo estoy hablando de la mediana y gran empresa, de que esta micro y pequeña empresa se convierta en el futuro proveedor de bienes y servicios, ese encadenamiento le va a ser más sostenible que la propia ayuda estatal. Sí. Sí, y atento justo, a las consultas. Sí, justo es lo que le quería consultar, ¿no? Porque cuando uno ve esta cifra, que es alarmante, ¿no? 76.8, habría que comenzar a desgranarla, ¿no? ¿En dónde están estos trabajadores informales? ¿Por qué? ¿No? Han trabajado antes en el sector formal y perdieron su trabajo. Son emprendimientos nuevos que no llegan a formalizarse, que no sacan RU, que no pagan impuestos. ¿En dónde están? En el caso de Dimi Callao más se concentra en el sector que conocemos como el sector servicios y comercio, básicamente. También tenemos informalidad en el transporte. Y en general tenemos en diferentes tipos de actividades económicas. Y si hablamos ya en la realidad rural también, si vemos las cifras, alcanzamos por encima del 90% de la empleabilidad en las zonas rurales en situación informal. Y justo para reflexionar es que en el mercado laboral va acompañado también a esa alta informalidad en las actividades económicas. Es decir, mientras que no ataquemos y formalicemos las unidades económicas y sobre todo en lo que conocemos como micro y pequeña empresa y las hacemos sostenibles en el tiempo, es decir, que vamos a tener esta realidad de empleabilidad. Y sabemos que en el Perú no estamos generando hace muchos años empleo de calidad. Es más, estamos generando empleo precario. Y eso es peligroso porque no estamos asegurando mejores condiciones de empleabilidad a las futuras generaciones de hombres y mujeres en el país. Y eso es delicado porque no estamos pensando en los jóvenes. Bueno, pero es que también mucha de la crítica en pandemia es cómo hemos intentado sacar adelante la reactivación. La reactivación llegó finalmente a un porcentaje que no representaba a esa MIPE pujante que necesitaba ser subsidiada en ese momento, ¿no? Y aquí es
Usted decía, ¿no?, en esta primera parte de la intervención, lo importante es que el presidente reconozca que se necesita un buen liderazgo, a eso generar un ambiente estable, pero también está lo técnico, ¿no?, que parece no estar acompañando este factor también. Se perdió una oportunidad en tiempo de pandemia. Lamentablemente, Reactiva, Perú y los FAE no fueron dirigidos a esta micro y pequeña empresa. Y es más, se pudo acompañar con componentes de bienes de capital, quizás con créditos de reembolsos de mayor tiempo, pero que podríamos asegurar una micro y pequeña empresa mucho más sólida y más competitiva, ¿no? Hay un tema pendiente también de competitividad en el país y que eso acompaña también el sistema educativo. Lamentablemente no estamos generando una economía de mayor valor agregado, y esa es una agenda país que no hablamos mucho y que incluso en la misma campaña última electoral no estuvo en el discurso de los candidatos el tema de competitividad país, y eso tiene que ver también con el sistema educativo. Lamentablemente tenemos que reconocer nuestras debilidades, ¿no? Y entre ellas está el sistema educativo, sobre todo el sistema educativo público, que es donde tú le das realmente las oportunidades para todos, tanto hombres y mujeres, desde su niñez. Y eso tenemos que reflexionar. No podemos seguir con ese sistema educativo caduco y que no está vinculado a las potencialidades territoriales que tiene el país. Es decir, la educación que tenemos en Tumbes no puede ser la misma en Cusco, porque si no todos van a querer vivir en Lima. Claro, o en la costa. Y lamentablemente hay que decirlo, en la costa no están los recursos más importantes del país. Los recursos más importantes los tenemos en la sierra y en la selva. Sí, señor donde Castro, no hay prácticamente población joven. Nos queda clarísimo que lo que se necesita es una reforma integral, ¿no?, que justamente le demuestre y le permita a las personas, pues, extraer y aprovechar lo que las diferentes regiones ofrecen, ¿no?, para así que el crecimiento sea sostenido y sea parejo para todos los peruanos a lo largo y ancho del territorio, ¿no? Y de alguna manera eso también podría contribuir a que haya una mayor formalización en los trabajos, en los negocios, ¿no? Mayor impuesto y mayor riqueza para todos, ¿no? Pero es un trabajo que tiene que hacerse, pues, desde ya, ¿no?, sin pérdida de tiempo, como usted menciona, en estas discusiones entre Ejecutivo y Legislativo. Gracias nuevamente, 8:30.